Bienvenidos a Ecos de Jardín, tu canal de historias que tocan el alma. Las Navidades ya están aquí y quiero presentaros algo especial. Una historia que os llegará al corazón. Esta historia se titula La silla que nunca se enfría y estará dividida en 13 episodios diarios, los cuales llegarán a su desenlace el 25 de diciembre. En esta historia narraremos lo que sucede en una Navidad marcada por la pérdida. Una familia rota descubre que el amor es capaz de cruzar fronteras que la lógica no entiende. Prepárate para sentir, recordar y sanar. Capítulo 1. La nieve llegó tarde. La nieve llegó tarde ese año. Cayó como si hubiera dudado hasta el último momento, como si se hubiera quedado en la frontera del cielo preguntándose si esa casa aún la merecía. Primero fueron copos tímidos, perdidos en el aire, que se derretían apenas tocaban los tejados. Luego, el frío apretó el mundo por los hombros, y el blanco empezó a cuajar en los marcos de las ventanas, en las ramas peladas del árbol del jardín, en el buzón rojo que nadie revisaba desde hacía días. Alba se quedó un rato pegada al cristal, la frente apoyada en el vidrio helado, mirando cómo los copos caían con una calma que le resultaba sospechosa. La Navidad estaba a una semana, y en casa aún no olía a canela. Ese era el primer síntoma de que algo no estaba bien. Antes, cuando Elías estaba vivo, el diciembre empezaba mucho antes del calendario. Bastaba con que las hojas secas crujieran en el jardín para que él apareciera con una bolsa llena de cosas absurdas, velas de colores que nunca combinaban, figuras de Belén a las que siempre les faltaba algo, un brazo, un bastón, una oveja con cara de perro, y ese adorno imposible que insistía en colgar encima de la puerta, una estrella hecha con cucharillas dobladas y pegamento viejo. La Navidad no empieza cuando el mundo lo dice, le había dicho una vez, mientras ella lo miraba, fascinada, a sus 9 años. Empieza cuando algo dentro de ti decide que es tiempo de recordar lo que importa. Ese año, nadie decidió nada. El tiempo pasó sin pedir permiso y la Navidad los alcanzó por detrás. Alba, ¿puedes bajar un momento? La voz de Mateo subió desde la planta baja, arrastrando cansancio. Tenemos que revisar las cajas del trastero. Ella se despegó del cristal con un pequeño suspiro, como si se arrancara de un sueño que no quería soltar. El pasillo olía a polvo y a calefacción forzada. Mientras bajaba las escaleras, escuchó el murmullo de voces en el salón. La abuela Ana y Lucía discutían porque la pequeña quería colgar adornos improvisados hechos con papel de cuaderno recortado. Pero, abuela, así también es bonito, decía Lucía. El abuelo siempre decía que la magia estaba en lo que se hacía a mano. Lo sé, pequeña, respondió Ana, con esa paciencia que se le quebraba en las sílabas. Pero también tenemos los adornos de otros años. ¿Recuerdas? No hace falta que lo cambiemos todo. Claro, pensó Alba. No hace falta que lo cambiemos todo, pero lo que falta no se puede devolver. Llegó al pie de las escaleras, se asomó al salón un momento y lo vio. La mesa aún sin mantel, el árbol sin adornar y la silla. La silla del abuelo seguía en el mismo sitio de siempre, al lado de la cabecera donde se sentaba Ana. Una silla de madera oscura, con el respaldo un poco desgastado en el borde, justo donde Elías apoyaba la mano al levantarse. Sobre el asiento, descansaba un cojín verde con un bordado a medio deshacer. Nadie la había movido. Nadie la había ocupado. Era como un altar doméstico silencioso, un lugar que se respetaba sin que nadie hubiera dictado normas. Alba, hija, el trastero, repitió Mateo desde la puerta del pasillo, con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero en sus ojos había una especie de invierno más profundo que el de fuera. Voy, respondió ella, y lo siguió. El trastero olía a cartón húmedo y recuerdos que nadie se había atrevido a tocar desde el último enero. Las cajas estaban apiladas como un pequeño muro contra el pasado, Navidad, luces, Belén, cosas del abuelo. Esa última caja parecía mirarla. Sacamos primero las luces y los adornos, dijo Mateo, agachándose. Luego ya veremos si ponemos todo lo demás. Si ponemos todo lo demás. Cada frase ese año venía con subtítulos. Si ponemos todo lo demás igual a. Si no duele demasiado. Si tu abuela lo soporta. Si yo no me rompo delante de vosotras. Alba no contestó. Se agachó junto a él, y juntos arrastraron una de las cajas marcadas con rotulador azul, Navidad, frágil. Cuando Mateo la abrió, un olor conocido escapó del interior, a madera, a papel viejo,
a polvo de tantas fiestas pasadas. Alba sintió que algo en su pecho se apretaba y se expandía al mismo tiempo. Ahí dentro estaba el decorado de todas sus nochebuenas. Ahí, en silencio, seguía viviendo una parte de su infancia, y del abuelo. La primera cosa que apareció fue el mantel de renos, aquel que tenía una mancha de chocolate que nunca había salido del todo. «Mira», dijo Mateo, levantándolo. «El campo de batalla de los postres, como decía tu abuelo». La frase flotó en el aire, y los dos se quedaron callados. Pronunciar tu abuelo todavía era como tocar una herida sin cicatrizar. Luego vinieron las bolas del árbol. Algunas estaban rotas, otras, envueltas en papel de periódico. Alba empezó a colocarlas con cuidado a un lado, como si fueran pequeños corazones de cristal. ¿Y esa?, preguntó, señalando una caja aparte, más pequeña, con el nombre de Elías escrito en una esquina. Mateo frunció el ceño, como si no recordara haberla visto nunca. «No lo sé», respondió, y hubo en su voz una mezcla de curiosidad y miedo. «Creo que son cosas que él guardó los últimos años». La mano de Alba tembló apenas cuando acercó los dedos a la tapa. Sentía que, de alguna forma, estaba abriendo algo más que cartón. Dentro encontró un caos organizado a la manera del abuelo, un gorro de Papá Noel con un agujero en la punta, un manojo de luces enredadas, una pequeña libreta, un adorno extraño hecho con una llave vieja, y una figura del Belén que ellos nunca usaban, un hombre sentado en una silla, mirando al horizonte, con las manos sobre las rodillas. «Esa figura», murmuró Mateo, inclinándose. «No la recuerdo». Alba la tomó con cuidado. El hombre tenía barba, una expresión serena y una pequeña estrella tallada en el respaldo de la silla. «Parece él», dijo, sin pensarlo. Mateo sonrió con tristeza. «Tu abuelo decía que cada casa tenía su propio aguardador. Alguien que se quedaba velando, aunque los demás se marcharan». Alba tragó saliva. Volvió a mirar la figura. ¿Siempre había estado ahí, en esa caja? ¿O era una de esas cosas que el abuelo añadía sin decir nada, como si lanzara mensajes al futuro? Sacó también la libreta. La portada era simple, de cartón marrón, con las esquinas dobladas por el uso. En la primera página, con la letra torpe pero firme de Elías, había una frase escrita. «Para cuando yo ya no pueda contarlo en voz alta. Que alguien recuerde que la Navidad es una excusa». Alba leyó en silencio, como si acabara de abrir una carta que no sabía que estaba esperando. «¿Qué pone?», preguntó Mateo. Ella dudó un segundo, como queriendo guardarse las palabras solo para sí, al menos un momento más. «Dice, que la Navidad es una excusa», respondió, al fin. «Nada más en esta página». Mateo dejó escapar una risa breve. «Suena a él. Para tu abuelo, todo era excusa para amar más fuerte cuando los demás se distraían». Hubo un silencio cómodo en el trastero. Por un instante, no eran un padre agotado y una hija que crecía demasiado rápido, sino dos cómplices releyendo a quien los había marcado. «Bueno», dijo Mateo, recomponiéndose. «Vamos a llevar estas cosas arriba. A ver si este año, aunque sea raro», no terminó la frase. «A ver si este año conseguimos no derrumbarnos», completó Alba en su cabeza. Mientras subían las cajas, el olor a casa viva se mezclaba con el del cartón viejo. En el salón, la abuela Ana estaba colocando sobre la mesa un pequeño centro de mesa con ramas secas y velas blancas, y Lucía intentaba colar sus estrellas de papel entre las decoraciones serias. «Llegan los tesoros», anunció la pequeña, corriendo hacia ellos. «¿Habéis encontrado el muñeco del reno cojo?» «Y algo más», dijo Alba, sosteniendo la caja donde estaba la figura del hombre sentado. La abuela se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Cuando vio la figura, se detuvo en seco. La respiración se le enganchó en el pecho, como si hubiese tropezado con un recuerdo. «Ana, ¿la conocías?», preguntó Mateo. Ella no respondió enseguida. Extendió los dedos y tocó el pequeño rostro de barro, la barba, la silla. «Tu abuelo la compró hace muchos años», dijo, por fin. Dijo que no estaba lista para estar en el Belén. «¿Por qué?», preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Ana sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Porque no sabía todavía a quién se parecía.
Alba sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El salón estaba caliente, pero algo en esas palabras traía un viento distinto. Yo creo que ahora sí se parece, añadió, con voz baja. Los cuatro miraron la figura al mismo tiempo. Después, sin necesidad de decidirlo, sus miradas se dirigieron a la silla real. La del comedor. La que nadie se atrevía a ocupar. La silla parecía mirar de vuelta. Podríamos ponerla en el centro de la mesa, sugirió Lucía, de pronto. Así es como si el abuelo estuviera sentado ahí. Aunque sea chiquito. No sé si, empezó a decir Mateo. Pero Ana lo interrumpió, con firmeza. Sí. Todos la miraron. La abuela rara vez hablaba tan rápido últimamente. Había adoptado la costumbre de medir cada palabra, como si tuviera miedo de decir muchas y que se le escapara el dolor. Sí, repitió. Él querría eso. Que no hiciéramos de su ausencia un agujero, sino un espacio. Lucía sonrió, satisfecha, como si hubiera ganado una pequeña batalla invisible. Alba llevó la figura hasta la mesa con un cuidado reverente. Al dejarla sobre la madera, al lado del plato que solía ser del abuelo, una sensación extraña se apoderó de ella, algo entre vértigo y calma. Por un segundo, le pareció que el aire alrededor de la silla se hacía más denso. Como si el espacio se acomodara para alguien. Parpadeó. La sensación desapareció. Bien, dijo Mateo, intentando recuperar un tono práctico. Árbol, mantel, luces. Vamos por partes. No dejemos que se nos haga de noche para empezar, ¿vale? Pero ya estaba oscureciendo. La luz azulada del atardecer entraba por los cristales y convertía las partículas de polvo en pequeñas galaxias. Afuera, la nieve seguía cayendo, más decidida, como si al fin hubiera aceptado la invitación. Mientras desenredaban las luces, una tarea que todos siempre habían odiado, menos Elías, que decía que era un ejercicio de paciencia espiritual, la conversación empezó a perder su máscara de normalidad. «Este año no haremos el concurso de villancicos, ¿no?», preguntó Lucía, a medio camino entre la esperanza y el miedo. «No lo sé», dijo Mateo. «Podemos cantar algo, si os apetece. Pero sin gritos», añadió Ana. «Los vecinos ya saben que estamos vivos». Era una broma, pero no sonó como tal. Ana llevaba meses así, lanzando pequeños chistes que se rompían antes de llegar al aire. Alba observaba todo desde dentro y desde fuera, como si se hubiera dividido en dos. Una parte suya colocaba adornos, ponía pilas, ayudaba a Lucía a no caerse de la banqueta. La otra, miraba la escena desde lejos, analizando cada gesto, cada silencio, cada forma de esquivar la palabra abuelo. Al terminar con las luces, llegó el momento de encenderlas por primera vez. «Venga, Alba», dijo Mateo. «Este año le toca a alguien nuevo encenderlas. Antes, siempre lo hacía Elías. Lo convertía en un acto solemne, casi ridículo, daba un pequeño discurso sobre el poder de la luz en la oscuridad, hacía reír a todos y luego, con una teatralidad exagerada, presionaba el interruptor. Alba sintió un nudo en la garganta. De repente, esa tarea pesaba como si le hubieran dado una llave para abrir algo que no estaba preparada para ver. «Vamos», susurró Lucía, tirando de su manga. «A lo mejor el abuelo está mirando». La frase le dio fuerza. Se acercó al enchufe, sostuvo un segundo el interruptor entre los dedos y, cerrando los ojos, pensó, «Si estás ahí, dame una señal». Hizo clic. Las luces parpadearon. 3 veces. Exactamente 3 veces, como solían hacerlo cuando Elías jugaba a hacer magia de cables viejos. «Uy, eso no es normal», comentó Mateo. «Debe de estar mal el contacto». «Oh», empezó Lucía, con una sonrisa que tenía algo de travesura y algo de fe, «es que el abuelo está diciendo hola». Alba abrió los ojos de golpe. Las luces ya estaban encendidas de forma estable, bañando el salón con una calidez que no venía solo de los colores. La figura del hombre sentado en la silla parecía diferente con el árbol iluminado detrás. La sombra del pequeño aguardador se proyectaba sobre la mesa y, durante un segundo, a Alba le pareció ver 2 sombras, no una. Negó con la cabeza, apartando la idea. «Mañana habrá que revisar el cableado», dijo Mateo, práctico. Pero en los ojos de Ana brillaba algo más que el reflejo de las luces.
Era una especie de reconocimiento silencioso. Esa noche, después de cenar algo sencillo, sopa, pan tostado, queso, el tipo de comida sin pretensiones que se hace cuando el ánimo está cansado, cada uno se fue retirando a su rincón. Lucía se quedó dormida en el sofá, abrazada a un cojín con forma de estrella. Mateo se refugió en el estudio, con el pretexto de terminar unas cosas de trabajo que nunca acababa. Ana permaneció un buen rato más en el comedor, sentada frente a la silla vacía, sin decir una palabra, acariciando con la mirada la figura en miniatura que habían colocado allí. Alba subió a su habitación, pero el sueño no venía. Se sentó en la cama, con la libreta del abuelo entre las manos. La había rescatado del trastero casi sin que los demás se dieran cuenta. Para cuando yo ya no pueda contarlo en voz alta, decía la primera página. Pasó a la siguiente. Había una lista. Una lista de cosas que, según Elías, no debía olvidarse jamás en Navidad. No es una fiesta de cosas, es una fiesta de personas. Poner un plato extra en la mesa, por si acaso. Nunca se sabe quién llega tarde. Escuchar al que no habla. Siempre hay uno. Las sillas vacías también cuentan historias. No preguntes por qué ya no está. Pregúntate qué me dejó. Recordar que la luz pequeña también le hace frente a la oscuridad más grande. Alba leyó esa lista una y otra vez, como si fueran instrucciones secretas para sobrevivir a esa nueva versión de su vida. Al llegar al punto 4, sintió un escalofrío. Las sillas vacías también cuentan historias. Como si el universo se hubiera coordinado con ese pensamiento, un leve crujido llegó desde el piso de abajo. Un sonido de madera, como cuando alguien se acomoda en una silla. Alba contuvo la respiración. Otro crujido. Y luego, nada. Podría haberse convencido de que era la casa dilatándose con el cambio de temperatura. Podría haberse dicho que era el viento empujando algo, el calor afectando a la madera, cualquier explicación lógica. Pero había algo en ese sonido que se parecía demasiado a un gesto que ella conocía de memoria, el de su abuelo sentándose, apoyando primero una mano en el respaldo, luego el peso en el asiento, luego el pequeño ajuste para encontrar la postura. Su corazón empezó a latir más rápido. Se levantó de la cama, descalza, y se acercó a la puerta. Se asomó al pasillo. La casa dormía, envuelta en la penumbra anaranjada que entraba desde la farola de la calle. Podía ignorarlo. Podía volver a la cama y obligarse a dormir. No lo hizo. Bajó las escaleras con cuidado, esquivando el peldaño que siempre crujía. Cada paso parecía resonar más fuerte en sus oídos de lo que realmente sonaba en la casa. Al llegar al último tramo, vio un reflejo tenue procedente del comedor. La puerta estaba entreabierta. Inspiró hondo y la empujó un poco más. El comedor estaba casi a oscuras. Solo una de las guirnaldas del árbol seguía encendida, parpadeando suavemente, como si estuviera quedándose sin energía. La figura del hombre sentado proyectaba una sombra alargada sobre la mesa. Y la silla del abuelo. Estaba unos centímetros más separada de la mesa que antes. Alba parpadeó. Observó el suelo. No había nadie. No había huellas, ni corrientes de aire perceptibles, ni gatos que pudieran haberla movido, no tenían. Se acercó lentamente, sintiendo como el corazón le golpeaba contra las costillas. Extendió la mano hacia el respaldo de la silla. Estaba tibio. No caliente como si alguien acabara de levantarse, pero tampoco frío como el resto de la madera de la casa. Era una tibieza leve, improbable, como esa sensación que queda en el aire después de un abrazo. «Abuelo», susurró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. El silencio respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, como cuando se apaga la música pero la melodía sigue sonando en la cabeza. Durante un instante, le pareció percibir algo más, un olor suave, discreto, que formaba parte del paisaje de su memoria. No era incienso ni colonia. Era algo más cotidiano, mezcla de café, tabaco que hacía años que no fumaba, y madera vieja. El olor de los inviernos viendo películas juntos bajo una manta. Cerró los ojos. No lloró. Aún no. Había algo en esa presencia que no pedía lágrimas, sino escucha. Recordó el punto 3 de la lista, escuchar al que no habla. Siempre hay uno. Quizá esta vez, pensó, ese uno no era una persona viva. Abrió los ojos de nuevo y miró la figura en miniatura.
El hombre sentado también parecía haber cambiado, o quizá era su mente, pero ahora le encontraba más parecido todavía con Elías. La forma de los hombros, la curva de la espalda, la serenidad en la mirada tallada. «Si estás aquí», susurró, inclinándose un poco hacia la silla real. «No sé qué se supone que tengo que hacer». La madera no respondió. Pero el árbol, a su espalda, parpadeó una vez más, como si alguien hubiera pulsado el interruptor desde el otro lado de la realidad. Alba sonrió, una sonrisa pequeña, rota, pero auténtica. «Está bien», dijo. «Yo también me quedo». Se sentó en la silla de al lado, la suya, y durante algunos minutos permaneció así, en la penumbra, sin móvil, sin ruido, solo con la respiración del hogar y el latido de algo que no sabía nombrar. Quizá, pensó, la Navidad era eso que el abuelo había escrito, una excusa. Una excusa para mirar de frente las ausencias, para decir en voz alta los nombres que duelen, para inventarse señales donde otros solo ven casualidades. Una excusa para aceptar que, aunque alguien no esté, puede seguir quedándose de otras formas. Cuando por fin decidió volver a su habitación, colocó la mano sobre el respaldo de la silla del abuelo una vez más. Seguía tibia. Subió las escaleras con una certeza nueva, frágil pero intensa. Ese año, la Navidad no sería como las demás. Podía romperlos. Podía reconstruirlos. Pero una cosa estaba clara. La silla del abuelo no iba a enfriarse tan fácilmente. Y, en algún lugar entre las luces parpadeantes y la nieve tardía, algo, o alguien, parecía estar de acuerdo. A lo mejor fue solo la madera, dijo, por no entregar toda su fe en una sola apuesta. A lo mejor, admitió Ana. Pero dime una cosa, ¿te dio miedo? Alba lo pensó. Volvió mentalmente al comedor oscuro, a la tibieza del respaldo, al olor suave que había llenado el aire. No, respondió. No miedo. Entonces, sea lo que sea, déjalo estar. Ana le sonrió. No todo lo que no entendemos viene a hacernos daño. La frase se le quedó grabada a Alba en alguna parte del pecho. No todo lo que no entendemos viene a hacernos daño. Mientras terminaban el café, los sonidos de la casa despertando empezaron a llenar los huecos. El crujido del colchón en la habitación de Mateo, los pasos descalzos de Lucía bajando las escaleras, una tos, el agua en el baño. «Huele a tostadas», anunció Lucía, entrando como un pequeño huracán con el pelo despeinado. «Y está nevando más. ¿Podemos hacer un muñeco luego?» «¿Podemos? Desayuna primero», dijo Ana. Ningún muñeco quiere que lo construyan con el estómago vacío. Lucía se sentó, cogió una tostada, le puso demasiada mermelada y, en cuanto dio el primer bocado, preguntó: «¿Hoy vamos a poner el Belén?» Mateo apareció justo a tiempo para escuchar la pregunta. Entró a la cocina ajustándose la manga del jersey y frotándose los ojos. «Buenos días», murmuró, y besó la cabeza de cada una por turno. «¿Quién ha dicho Belén?» «Yo», dijo Lucía, con la boca aún medio llena. «Falta una semana para Navidad. Papá. El árbol está muy bonito, pero la mesa del aparador está desnuda. Da pena». Mateo sonrió, cansado. «La mesa del aparador está bien», intentó. «No», intervino Ana, con suavidad pero firmeza. «Tiene razón. Esa mesa lleva años siendo escenario de historias. No podemos dejarla en blanco. Sería como apagar un cuento a la mitad». Alba sintió una pequeña corriente de emoción recorrerla. Aunque todo doliera, había algo en ese «no podemos dejarla en blanco» que sonaba a resistencia. «Podemos ponerlo hoy», dijo ella. «Yo bajo las cajas». Mateo miró a su madre, buscando en su rostro si eso era demasiado. Ana sostuvo su mirada sin temblar. «Es hora», sentenció. El aparador del salón era un mueble viejo, de madera oscura, con marcas de vasos en la superficie y pequeñas cicatrices en las esquinas, recuerdos de cuando las niñas eran tan pequeñas que chocaban contra todo. Encima, todas las Navidades, montaban un Belén que no ganaría ningún concurso, pero que era el corazón de las fiestas, un río de papel aluminio, casitas de corcho, figuras desparejadas, alguna oveja demasiado grande al lado de un pastor demasiado pequeño. Alba y Lucía habían crecido entre esas figuras, inventando biografías para cada personaje. El abuelo se sentaba con ellas durante horas,
moviendo personajes de sitio, cambiando historias, burlándose de la seriedad de los Reyes Magos, que siempre parecían estar eternamente a punto de llegar y nunca llegaban del todo. Ese año, al abrir la caja del Belén, la mezcla de nostalgia y dolor casi se podía tocar. Con cuidado, pidió Ana, mientras sacaban las figuras envueltas en papel. Lucía fue la primera en rescatar a la Virgen María, a José y al niño. Los colocó juntos sobre la mesa, todavía sin decoración, como si esperaran a que construyeran el resto del mundo a su alrededor. Siempre empiezan ellos, dijo. El abuelo decía que había que darles casa primero. Alba sacó el castillo de Herodes, una pieza imponente que siempre había dado un poco de miedo. Lo dejó a un lado, sin decidir aún dónde iría. Mateo se encargaba de extender el papel marrón que haría de montaña, grapándolo con una habilidad heredada de tantas veces repitiendo el ritual. Mientras trabajaba, habló casi sin darse cuenta. Tu abuelo insistía en que el castillo no podía estar demasiado lejos del portal. Porque las sombras también miran la luz, decía, completó Ana, con un brillo húmedo en los ojos. Lucía sacó el río de papel aluminio y lo desplegó como si soltara una cinta mágica. ¿Lo ponemos como siempre?, preguntó. Alba dudó. Miró el espacio sobre el mueble, vacío, a punto de llenarse de significado. Todo igual que siempre, y sin embargo, nada igual. Podríamos cambiarlo un poco, propuso. Hacer que este año el camino sea distinto. Mateo la observó. ¿Cómo? No sé. Alba pensó en voz alta. Antes, el río pasaba lejos del portal. A lo mejor ahora puede pasar más cerca. Como si la vida los rozara más. Ana sonrió, con una triste ternura. Estás aprendiendo a pensar como él. Lucía movió el río hacia el borde del portal. Así, dijo. Para que si el niño tiene sed, tenga agua cerca. La lógica infantil convenció a todos. Entre los cuatro fueron levantando montañas de papel, pegando con cinta adhesiva los extremos que se resistían, colocando las casitas de corcho en lugares estratégicos. Cada figura traía consigo un recuerdo. Este pastor lo pegó tu abuelo cuando se le cayó al suelo y se le rompió la pierna, comentó Ana. Este rey mago perdió la corona en el 2015. ¿Te acuerdas?, dijo Mateo. El abuelo le hizo una con papel de aluminio. Lucía cogió un pequeño muñeco de barro que representaba a un niño con una oveja en brazos. Este decía el abuelo que era yo cuando era pequeña, rió. Pero yo nunca he cogido ovejas, ¿eh? Alba encontró al camellero, una figura que nunca sabían dónde poner. Demasiado grande para estar cerca del portal, demasiado importante para dejarlo al borde del escenario. Este decía el abuelo que era él, murmuró. Porque siempre estaba llevando cosas de un sitio a otro. Lo colocó cerca del portal, como si llegara con un cargamento invisible de historias. La atmósfera en el salón era extraña. Por un lado, había una sensación de calor, de ritual compartido, de estamos haciendo esto juntos. Por otro, cada gesto venía acompañado de una punzada, una ausencia que se colaba entre las risas tímidas. Falta alguien, dijo de pronto Lucía, frunciendo el ceño. ¿Quién?, preguntó Alba. El abuelo. El comentario cayó en la habitación como una piedra en un lago quieto. Ana tragó saliva. Mateo cerró un momento los ojos. Antes no hacía falta ponerlo, respondió, con voz baja. Estaba en todas partes. Lucía miró a su alrededor, como si lo buscara entre las figuras. Ya, dijo. Pero ahora no está. Podríamos ponerlo en el Belén. El aguardador. El hombre sentado. Alba sintió un escalofrío suave. Pensó en la figura que habían dejado en la mesa, junto al plato del abuelo. No sé si, empezó. ¿Por qué no?, intervino Ana. ¿Quién dijo que no podemos ampliar la historia? Mateo se giró hacia ella, sorprendido. ¿Quieres decir qué? Quiero decir que tu padre siempre decía que el Belén era una excusa para contar una historia más grande que la oficial, explicó Ana. Si él estuviera aquí, ya habría inventado un papel para esa figura. Algo como, entrecerró los ojos, imaginando, el hombre que se queda a cuidar la luz cuando todos se van a dormir. Lucía aplaudió. Sí, ese. El cuidador de la luz.
Alba intercambió una mirada con su padre. En esos segundos, sin necesidad de palabras, tomaron una decisión que quizá les dolería, pero también lo salvaría un poco. Voy a por él, dijo ella. La figura del hombre sentado sobre la silla seguía en la mesa del comedor, tal y como la habían dejado la noche anterior. La luz que entraba por la ventana dibujaba sombras suaves sobre la madera. Alba lo tomó entre las manos, con el mismo cuidado con el que se coge algo vivo. Mientras lo trasladaba al salón, tuvo la extraña sensación de estar trasladando algo más que barro, como si cargara con un pedazo de memoria, una presencia que pesaba más de lo que su tamaño explicaba. Aquí, dijo Lucía, señalando un hueco junto al portal, un poquito más atrás. Para que los vea a todos. Alba colocó la figura en el lugar que su hermana había indicado. El cuidador de la luz, pensó. El aguardador del que hablaba el abuelo. Al dar un paso atrás para contemplar el conjunto, una idea se le cruzó como una chispa. ¿Y si? Empezó, mirando el Belén desde otra perspectiva. ¿Y si? ¿Este año contamos la historia de él? ¿De quién? Preguntó Mateo. Del hombre sentado, respondió. Como si fuera, no sé, una especie de historia paralela. Lo que pasa cuando todos miran al niño, pero nadie mira al que cuida la luz. Ana la miró con un orgullo que dolía. Ese tipo de historias eran las favoritas de tu abuelo, murmuró. Los que parecen secundarios, pero sostienen el mundo. Lucía asintió, muy seria. Yo quiero saber esa historia, dijo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace cuando todos se van? Alba abrió la boca para responder, pero no le salió nada. No tenía todavía una historia, solo un presentimiento. Podemos inventarla, dijo al fin. Entre todos. Cada día hasta Navidad contamos una parte. Como una serie. Mateo se recostó un poco en el sofá, dejando por un momento las cintas adhesivas y las tijeras. Eso me gusta, admitió. Así, él también tiene un lugar en estos días. Ana miró el reloj de pared. Entonces esta tarde, después de comer, empezamos, decidió. El primer capítulo del hombre que se queda a cuidar la luz. Lucía levantó una mano en el aire. Yo quiero que tenga un perro, declaró. Para que no esté solo. Hecho, rió Mateo. Le buscamos un perro entre las figuras de otros años. Seguro que hay por ahí alguno infiltrado. Alba sonrió, pero en su interior algo más estaba tomando forma. No era solo la historia del hombre sentado. Era la historia de ellos, de una familia intentando no desbordarse, usando la Navidad como excusa, tal como decía la libreta, para mirar de frente lo que dolía. La mañana se fue en detalles. Colocar musgo falso aquí, una hoguera de mentira allá, una casita un poco torcida que Lucía declaraba que era la casa de los que no quieren dormir temprano. Entre pequeñas discusiones sobre dónde iba cada figura, el ambiente se fue llenando de un ruido más sano, menos agujereado. Fue Ana quien, de repente, trajo un elemento que nadie esperaba. «Esperad aquí», dijo, desapareciendo en el pasillo. Volvió con una caja pequeña, de metal, que Alba no recordaba haber visto nunca. Tenía el borde oxidado y una pegatina casi descolorida pegada en la tapa. Esto lo guardé hace mucho tiempo, explicó la abuela. Tu abuelo había empezado a hacer pequeñas notas. Cosas que quería que recordáramos en Navidad. Pero nunca las usó todas. Abrió la caja. Dentro había papeles doblados en 4, cada uno con la caligrafía irregular de Elías. Ana tomó uno al azar, lo desplegó con cuidado y leyó en voz baja, como si llamara a alguien. No olvides mirar a los ojos de quien se sienta más lejos de la mesa. A veces, desde ahí se ve todo, pero nadie lo ve a él. Le tembló la voz al final. Lucía se acercó, curiosa. ¿Son como mensajes secretos del abuelo? Preguntó. Son pequeñas instrucciones de amor, corrigió Ana. Alba sintió un nudo en la garganta. Podríamos, propuso, poner uno bajo cada plato en Nochebuena. Como hacíamos con las frases aquellas de los papeles de colores. ¿Te acuerdas, papá? Sí, respondió Mateo, con una sombra de sonrisa. Aquellos propósitos del año nuevo que tu abuelo escribía y luego decía que habían salido al azar. Y no salían al azar, añadió Ana.
Él elegía muy bien a quién le tocaba cada frase. Lucía extendió la mano hacia la cajita. Yo quiero leer uno, dijo. Ana dudó un segundo, luego asintió. Uno solo, por hoy, condicionó. Los demás los reservamos. Lucía revolvió los papelitos como si fueran un tesoro. Al final, eligió uno y se lo dio a Alba. Léelo tú, pidió. Tu voz parece más mayor. Alba desplegó el papel con cuidado. Si algún día la Navidad se te hace insostenible, recuerda, no estás obligado a estar alegre. Solo a ser honesto con lo que sientes. La alegría que nace de la verdad siempre llega, aunque sea tarde. El salón se quedó completamente en silencio. Mateo miró hacia el suelo. Ana se limpió una lágrima rápida con el dorso de la mano. Lucía, que no siempre entendía todas las dimensiones de las palabras, se quedó mirándolas como si de repente hubiera percibido que ese mensaje tenía varias capas. Pues nos lo quedamos para este año, dijo Alba, con un hilo de voz. Es perfecto. Ana asintió. Lo podemos poner en el centro de la mesa, propuso. Que todos lo lean. Que nadie se sienta obligado a fingir. Mateo respiró hondo, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Tu abuelo siempre supo que no todo el mundo llega a la Navidad con las mismas fuerzas, dijo. A veces creo que veía sus propias batallas en los demás. Alba guardó el papel en la libreta, colocándolo como un marcador de página importante. La tarde se fue acercando, arrastrando consigo una luz que se iba amarilleando en las ventanas. Lucía, que tenía la energía inagotable de los 10 años, estaba ya dando saltitos de expectación. ¿Cuándo empezamos la historia del cuidador de la luz? Preguntaba cada 5 minutos. Después de comer, repetía Ana. Las historias serias necesitan estómago lleno. Comieron sopa otra vez, y algo de pasta que a Lucía le hizo ilusión. No era una gran mesa de banquete, pero en ese momento, la simplicidad se sentía más honesta que cualquier despliegue exagerado. Después, cumpliendo la promesa, apagaron la televisión, bajaron un poco las luces del salón y se sentaron alrededor del Belén. El ambiente tenía algo de ceremonia improvisada. Vale, empezó Mateo, aclarándose la garganta. ¿Cómo empezamos esto? Lucía levantó la mano, como si estuviera en clase. Yo digo que empecemos por el principio. Eso ayuda, sí, rió Alba. Se quedaron mirando la figura del hombre sentado. La pequeña silla de barro parecía sostener más peso del que sus dimensiones permitían. Podemos hacer una cosa, propuso Ana. Cada uno dice una frase. Una sola. ¿Sobre quién es este hombre? Y así vamos tejiendo. Alba sintió que el corazón se le aceleraba con una emoción nueva. Había algo poderoso en esa idea, narrar juntos, inventar en familia, como si el abuelo los hubiera dejado en medio de un cuento inconcluso y les tocara terminarlo. Empieza tú, abuela, dijo. Ana asintió, miró la figura y habló con voz baja, pero firme. Este hombre, pausó, se llama el que se queda. Porque siempre fue el último en irse de los sitios donde había amor. Lucía arrugó la nariz. Ese nombre es muy largo. Ana sonrió. Es un título, más que un nombre. Yo digo, intervino Lucía, sin poder esperar su turno, que de joven fue pastor. Pero que después decidió sentarse para mirar las estrellas todos los días. Mateo se rió. Está bien, concedió. Fuiste pastor, te jubilaste mirando estrellas. Miró la figura. Yo digo que, él es el único que sabe todas las historias del pueblo. No las importantes, las pequeñas. Quien se peleó, quien se reconcilió, quien lloró detrás de una casa. Alba sintió que las palabras le quemaban en la lengua, deseando salir. Y yo digo, añadió, que él fue el primero en ver la luz del portal esa noche. Antes que nadie. Pero en lugar de salir corriendo a avisar, se quedó un rato en silencio, solo mirándola. Ana la miró, impresionada. ¿Por qué? Preguntó. Alba se encogió de hombros. Porque sabía que una luz así cambia las cosas, respondió. Y quería acostumbrarse un poquito antes de que todo cambiara. Las palabras resonaron en la habitación de una forma extraña, como si hubieran tocado algo profundo. Lucía, que aún así no abandonaba su manera directa de ver el mundo, concluyó.
Y después fue a buscar un perro. Porque la luz está muy bien, pero la compañía es mejor. Todos rieron, y esa risa tuvo una textura distinta, no venía de la evasión, sino de una complicidad que estaban haciendo. Mañana seguimos, propuso Mateo. Hoy ya hemos presentado al hombre y sus estrellas. No hay que correr. Lucía protestó un poco, pero pronto se distrajo inventándole nombres al perro imaginario del cuidador. Alba, sin embargo, se quedó mirando la figura. A su lado, el pequeño portal parecía más vivo. Los pastores, congelados en barro, parecían a punto de dar un paso. El río de papel aluminio reflejaba las luces del árbol con un brillo que no era del todo artificial. Sintió, de nuevo, que estaban construyendo dos historias a la vez, la del Belén y la suya propia. Y, en ambas, había un lugar para los que se quedaban aunque ya no estuvieran. Esa noche, después de fregar los platos y de convencer a Lucía de que no podía dormir debajo del árbol para ver si el abuelo bajaba a ajustar las luces, la casa empezó a apagarse poco a poco. Antes de subir a su habitación, Alba pasó una vez más por el comedor. La silla del abuelo estaba en su sitio. Igual que la figura, que había vuelto del Belén a la mesa para el ritual de la cena. Se detuvo un segundo. Hoy hemos empezado tu historia, susurró, sintiéndose un poco ridícula y, a la vez, extrañamente cuerda. ¿O nuestra historia? No sé. No esperaba nada a cambio. No esperaba crujidos, ni tibieza, ni señales. Aún así, mientras se giraba para irse, una corriente de aire suave le rozó el cuello, como una caricia sin mano. Se volvió. Las cortinas no se movían. Las ventanas estaban bien cerradas. El árbol del salón, al fondo, parpadeó una vez. Solo una. Y se quedó quieto. Alba sonrió. No una sonrisa grande, sino de esas que son más para dentro que para fuera. Subió las escaleras con una certeza terca instalándose debajo de su piel. Aunque la Navidad se hubiera llenado de grietas, estaban empezando a llenarlas con algo. No con mentiras, no con todo está bien, sino con historias, recuerdos y pequeños actos de valentía. Y aunque doliera, había algo profundamente sagrado en eso. Porque, pensó mientras cerraba la puerta de su cuarto, a veces la forma más honesta de preparar la Navidad no es adornar la casa, sino aceptar que el corazón también está en obras. Continuará mañana. No os lo perdáis. Si te gustó el vídeo, por favor dale a like, suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún episodio. Muchas gracias y hasta mañana.